saluda Iraíz de Diálogos Restaurativos y estamos en una entrevista más en el programa Mujeres Restaurando y hoy tenemos una invitada muy especial que es compañera nuestra, que es alguien que ha estado muy cerca de Diálogos Restaurativos y pues que desde que la invitamos a formar parte de este proyecto, aceptó y siempre con toda la disposición del mundo, siempre con entusiasmo y bueno, pues me da muchísimo gusto presentarla. Ella es Jessica Delgado Rayas. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Civil. Actualmente es doctorante en el doctorado en negociación y mediación en el Instituto de Mediación de México. Es docente en diversos temas de mediación en gestión y atención del conflicto, derechos humanos, inteligencia emocional y actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato. Esto es algo muy breve para presentarla, porque ella tiene una amplia trayectoria y hace muchísimo, pero bueno, lo sintetizamos en esas Mm. pequeñas líneas. Jessica, ¿cómo estás? No, pues muy contenta de estar aquí contigo, Iraís, platicando y conversando de estos temas que tanto nos interesan y la verdad muy agradecida por permitirme compartir con ustedes, pues parte, ¿no? Del trabajo que realizamos y me siento pues, de verdad muy honrada de poder tener esta plática contigo, me da muchísimo gusto. El gusto es mío y seguramente a las personas que lleguen a ver esta entrevista, pues también les dará mucho gusto porque la cultura de paz es indispensable en los espacios educativos y sé que es el tema del que hoy vas a compartir, ¿no? ¿Cómo ha sido tu transitar en general en la justicia restaurativa y cómo la has implementado junto con la mediación también en la Universidad de Guanajuato? Para mí, escucharte desde que te invité, desde que en la llamada me contaste lo que hacías, para mí fue esperanzador porque es como uno de mis sueños que en la uni donde paso mucho tiempo, pues exista también este centro de resolución de conflictos. Pero bueno, para ya ir a lo que nos ocupa, Jessy, quisieras decirnos qué te trajo a la justicia restaurativa antes que nada. ¿Cómo llegaste aquí? Claro, no, pues la verdad es que ha sido un camino maravilloso de descubrimiento que de alguna manera te hace que te enamores, ¿no? De este tipo de metodologías y este tipo de procesos y prácticas, por todas las implementaciones que conlleva, primeramente, la creación de los espacios conversacionales y de todo lo que implicaba. La verdad es que yo, desde los orígenes de mi preparación como mediadora, ¿no? Inicialmente en algún momento lo platicábamos, yo comencé siendo mediadora desde el 2005 y pues en su momento trabajé mucho tiempo para el sistema de justicia en un centro de mediación aquí en el estado de Guanajuato, en lo que era justicia alternativa. Y en el proceso, pues evidentemente, primero te formas como mediadora y posteriormente tuve el acercamiento a la justicia restaurativa, que es una maravilla y que de alguna forma lo gozo muchísimo porque lo pude adentrarme más a ella a partir de que me vine a la universidad en todos estos temas relacionados con el tratamiento del conflicto, porque el descubrimiento fue maravilloso, ¿no? La verdad es que fue un tema un tanto causal, o sea, fue una necesidad que se fue presentando en el camino porque nos dábamos cuenta que había situaciones muy particulares que demandaban la participación de la comunidad en la construcción de acuerdos, ¿no? Entonces, fue de esta manera que empezamos a adentrarnos un poco más al tema de la justicia restaurativa, que en su momento ya había tenido yo una gran parte de formación en el proceso, pero nunca en el acercamiento tan maravilloso que se da desde las universidades. La verdad es que en el caso particular de nosotros como la Universidad de Guanajuato, de la que me siento muy honrada de pertenecer y de que me hayan concedido la confianza de poder implementar estos programas, la experiencia ha sido muy, muy gratificante y de bastante construcción, ¿no? Hablando del tema de la cultura de paz que te comentabas, de cómo se va gestando estos espacios necesarios de conversación, de entendimiento, de reconocimiento de la responsabilidad y de hablar de los conflictos abiertamente, porque luego pareciera ser que en esta parte en la que creemos, ¿no? Que tenemos como esta idea tan particular de las universidades como espacios consagrados a la academia, al aprendizaje, podemos llegar a tener la perspectiva o la falsa creencia que en estos espacios no surgen conflictos, ¿no? Y la verdad es que justo es aquí donde se da un proceso de formación y de resignificación al aprendizaje y al desarrollo particular de las personas, no solamente en el plano académico, sino la oportunidad que te representa el poder hacer este acercamiento al tratamiento de los conflictos desde todas estas perspectivas y de todas estas visiones que implica pues todos los roles que las personas desempeñan en cuanto a lo que hace a un conflicto, ¿no? Entonces, todo fue una parte muy, muy padre porque tuvimos que empezar a experimentar, nos dábamos cuenta que cuando había un conflicto que se que estaba entre dos partes, ¿no? No solamente eran las partes las afectadas, sino que había
un impacto en la comunidad a la que pertenecían y generaba una serie de prejuicios, perspectivas, estigmatizaciones que lamentablemente estaban dañando, ¿no? El ámbito el ámbito relacionado con el clima, ¿no? Que se daba tanto en los espacios laborales dentro de la universidad, en los espacios académicos, los vínculos que se gestaban de manera cotidiana entre las personas que se relacionan ahí y cómo esto afectaba de alguna manera inclusive hasta los niveles de productividad, del desempeño académico, las oportunidades de desarrollo y crecimiento, y que muchas de las ocasiones su mal manejo llegaba a tener consecuencias fatales, ¿no? Entonces, en la medida que nos dábamos cuenta que el conflicto de uno y el otro causaban un impacto dramático y lamentable y una estigmatización, vimos la necesidad de llamar al diálogo a todos los involucrados y que también dieran sus perspectivas y también dieran sus puntos de vista y también participaran en la construcción de los acuerdos, porque era muy importante que las partes que estaban involucradas directamente o materialmente en la controversia también se dieran cuenta del impacto que esta situación tenía para ellos en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, creo que el espacio de la justicia restaurativa ha sido un espacio de mucha sanación. El abrir nosotros generalmente, pues lo que hacemos es que la práctica que utilizamos habitualmente son los círculos de diálogo o los círculos de paz, que ha sido como la oportunidad que hemos tenido para poder emprender estos espacios conversacionales tan hermosos y tan bellos de construcción. Y la verdad es que nos ha permitido también trabajar mucho con el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? O sea, cómo preparamos a las personas y cómo también esta preparación sirve para gestar ese conflicto que se encuentra en este momento presente, pero también es impresionante ver cómo esta experiencia permite a las personas adquirir herramientas que les van a ayudar a poder gestar conflictos futuros y que inclusive ellos solitos al rato lo pueden hacer, ¿no? De manera autogestiva, ¿no? Entonces, creo que la idea es sembrar ahí esta parte importante de la conciencia, de la importancia del diálogo, de la apertura al entendimiento, de la inclusión, de la tolerancia, de la empatía muy importante, de la responsabilidad y sobre todo esta parte tan bella de construir comunidad, ¿no? Porque creo que los espacios universitarios son espacios de construcción de comunidad que además preparan a las personas, no solamente en el ámbito académico, sino que creo que fortalecen el perfil con el que queremos que nuestros profesionistas salgan al exterior, ¿no? Y que se traduzcan en personas pues que de alguna forma lleven en sí mismas estas herramientas y estas técnicas en la resolución de los conflictos, pues que al final de cuentas se traduzca en mejores comunidades y mejores sociedades, no solamente en el ámbito académico, ¿no? Entonces, ha sido muy bello la experiencia, hemos tenido experiencias valiosísimas y la verdad es que el camino y la manera en que llegamos a él, pues la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje. También tengo que comentarte que ha habido muchos retos en la implementación de estos programas, el tema de la aceptación y la credibilidad que hemos tenido que tratar de alcanzar a partir de las experiencias. Y creo que el mensaje que se manda de voz en voz y la confiabilidad de los procesos se ha dado a partir de las personas que participan en ellos, ¿no? Yo creo que han sido las propias personas, los participantes de estos procesos restaurativos, quienes han sido los principales promotores y quienes han recomendado infinitamente el acercamiento a estos espacios de paz, ¿no? Entonces ha sido bellísimo y la verdad soy una firme creyente y amante de la justicia restaurativa, ¿no? Además de todos los mentores que me han capacitado, que ha sido desde Kate Pranis, ¿verdad? Evidentemente nuestro maestro adorado, el doctor Héctor Valle, y muchas personas que han intervenido en nuestro proceso de formación y que en el proceso hemos ido aprendiendo cosas que no pueden estar sustentadas en la teoría, ¿no? Que solamente la experiencia y las vivencias cotidianas las que te van construyendo y te van ayudando a entender cómo es que se maneja la comunidad y cuáles son las necesidades de las personas hasta que no te encuentras propiamente en el proceso, ¿no? Entonces, esta parte de confiar en el proceso, confiar en las personas, en sus capacidades de poder construir ellos solos la solución y esta habilidad de construir resiliencia a partir del daño, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy humana y que de alguna manera nos toca a todos, ¿no? Y que de alguna forma pues, está tratando de ir abriendo camino para que eso se convierta en una práctica cotidiana y sea tan natural a la experiencia de vida de nuestros estudiantes, que el día de mañana cuando ellos enfrenten la experiencia profesional y personal, sepan de alguna forma cómo poder gestionar el conflicto que se les presente de manera cotidiana en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces esa ha sido la experiencia particularmente, ¿no? Ha sido todo un viaje, por lo que escucho, Jessy, pues desde Sí, que iniciaste, que estabas como en otro contexto y posteriormente te trasladaste a universidad, donde me comentas que ha sido pues un reto también, pero que ha sido muy beneficioso porque están con jóvenes que de alguna manera pues se están formando y aprenden bueno, a ver, no solo es llevar una materia al aula, ¿no? Como decirles, ujú, miren, esto es justicia restaurativa, estos son los mecanismos, sino que realmente que puedan vivirlo, que puedan claro. verlo, que realmente
aprendan a confiar a través de la experiencia de participar, ya sea porque sean partes en el conflicto o porque puedan ver cómo se lleva a cabo un proceso o porque un amigo o amiga les platicó que tenía un conflicto y que fue a resolverlo a Claro, ese centro. Entonces creo que eso enseña muchísimo también, sin hacer minimizar las bases teóricas, ¿no? La teoría claro. que es importantísima, sino que el que puedan tener acceso a este espacio, pues les va formando y pues salen no solamente con la teoría, sino con la práctica. Y estoy escuchando que para ti y para el equipo con el que trabajas, pues ha sido magnífico poder ver estos resultados, ver cómo cambia como el chip, digamos, de las personas, de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, pues suena súper bien, Jessica, pero quisiera que nos contaras, ¿ha habido alguna dificultad específica que encuentres en este transitar tan amplio que llevas trabajando esto en escuelas? Claro, ¿no? Bueno, ha habido todo un tema. Mira, lo que pasa es que la universidad, bueno, tuvo una visión bastante innovadora porque si bien es cierto, ahorita ya existen actualmente ciertos criterios o implementaciones por parte de las autoridades educativas a nivel federal, que en los temas de tratamiento de la cultura de paz están implementando diversas perspectivas, ¿no? En el tema de la transversalización de los derechos humanos, el tema de perspectiva de género y cultura de paz, a través de la mediación y la conciliación. Apenas recientemente, digo, podría decir que entre el año pasado y apenas este año, se empieza a tomar más cauce y más, más sentido a la implementación de este tipo de programas. La verdad es que cuando yo inicié este proyecto, pues prácticamente estábamos en pañales, eran pocas universidades las que tenían esta consideración, y en aquel entonces la verdad es que la visión de la administración que se encontraba en aquella época tenía como una perspectiva bastante innovadora, ¿no? En relación a la implementación de estos programas, porque todo detona justamente a partir de las manifestaciones que los estudiantes hacían y de los reclamos sociales que los chicos hacían, de tener espacios donde poder vertir todas estas necesidades que surgían en las dinámicas de convivencia, ¿no? Que inicialmente implicaban conflictos relacionados con temas de violencia de género, pero que también abrieron la puerta a otras manifestaciones de violencia que no estaban siendo abordadas en ninguna otra instancia, ¿no? Entonces, todo esto dio la pauta a plantear esta parte de atraer hacia la universidad los mecanismos alternos de solución de controversias que originalmente solamente estaban exclusivamente diseñados en el ámbito judicial, ¿no? Y en algunas otras materias, pero que no eran tan rescatables o tan sonados o tan idóneos dentro del sistema educativo, porque además se carecía de personal profesionalizado, ¿no? El conflicto escolar tendía a ser minimizado, se pensaban que eran conflictos entre los chicos que puedan ser resueltos por el director, ¿no? Se pensaba que las autoridades académicas tenían estas capacidades, pero todo quedaba en un planteamiento punitivo del conflicto, porque lo más que sucedía ante las situaciones de controversia era que las personas eran sancionadas conforme a sus normativas escolares o universitarias, y lamentablemente el problema no se resolvía de fondo, ¿no? Porque al final de cuentas tenías una sanción, había una persona que había sido castigada y en el mejor de los escenarios a lo mejor se le suspendía 2 o 3 días, ¿no? Pero al final de cuentas, las personas siguen conviviendo en el mismo espacio, pero en esta parte que subyace al conflicto, ¿no? En relación a las sensaciones, a las emociones, a todo el resentimiento o el dolor o la falta de legitimación al daño que se había propiciado a través de una controversia que lamentablemente era minimizada, pues lo único que gestaba era ambientes laborales, ambientes académicos que surgían entre los docentes, entre los estudiantes, que implicaban pues una sensación evidentemente de hostilidad y que se traducía inclusive en situaciones tan dramáticas como la deserción escolar, ¿no? O sea, esas, porque muchos chicos salían de la escuela o porque muchos docentes que eran a lo mejor personas con grandes capacidades, que de verdad aportaban a las escuelas, a las instituciones, pues una verdadera capacidad académica o estudiantil, se retiraban de los espacios. Pues es que esto derivaba de que la gestión del conflicto no estaba adecuando, no era adecuada pues realmente a las necesidades de las partes, había una sensación de injusticia y además de todo, no siempre el conflicto se abordaba desde las necesidades que las personas requerían solventar al momento de poder entender y comprender, ¿no? La naturaleza del origen del conflicto, ¿no? Entonces,
Tenemos situaciones muy lamentables que van desde el tema de la deserción, que es uno de los temas dramáticos, pero no tan graves como lo que implica para muchos de los casos el tema de suicidios, ¿no? De personas que desgraciadamente a partir de una situación que no se manejó correctamente desde sus orígenes, escaló el conflicto hasta llevar a situaciones extremas, ¿no? Que implicaban situaciones que llevaron a costar la vida de personas, ¿no? Y esto no lo hablo en el tema de la universidad, porque en mi universidad, como cualquier otra institución académica, atraviesa por una serie de problemáticas, porque creo que lo primero que tenemos que reconocer en la institución es que se conforma de seres humanos, ¿no? Entonces, esta idealización de la parte académica, ¿no? De seres dotados de luz, de sabiduría, o la creencia de que en la medida que tengas más niveles académicos o tengas cierto nivel de profesionalización o educación, vas a tener mayor capacidad en la gestión y manejo de los conflictos, pues ese era un paradigma que estaba ahí presente y que la verdad se convertían los espacios educativos en verdaderos campos de batalla, ¿no? Hay chicos que ahora me comparten que para ellos, antes del tratamiento del conflicto a través de este tipo de procesos, realmente ir a la escuela o ir a la universidad representaban una sensación de amenaza de vida, ¿no? O sea, para ellos era terrible. Yo te hablo que mi universidad, pues la Universidad Pública del Estado, ¿no? Que en muchos de ellos, muchos chicos que están inscritos en los programas que van desde el nivel medio superior, que son las preparatorias, hasta los doctorados, pues se encontraban en situaciones a veces complicadas que no podían ser abordadas, primeramente porque no se le daba la relevancia a la problemática. La segunda era, no había quien atendiera la situación. Como te comentaba, todo se reducía a un plano punitivo de aplicación de reglamentos disciplinarios o de responsabilidad administrativa o de responsabilidad académica para los docentes, pero no había una reflexión a las orígenes del conflicto. Entonces, esto implicaba en un bucle interminable, ¿no? La repetición del problema y desafortunadamente este tipo de situaciones se tuvieron que hacer visibles a través de la manifestación de los propios estudiantes, ¿no? Que tuvieron bajo la protesta y la exigencia de las instancias universitarias, tanto en este caso de la Universidad de Guanajuato como ya ha pasado en otras universidades, este tipo de reclamos que tienen que ver con el reconocimiento del problema, ¿no? Yo creo que tenemos que primeramente, esto es como, digo, esto es muy parecido al tema, vaya, a lo mejor analogía muy absurda, ¿no? O coloquial, que es como esta parte del alcohólico, ¿no? Que para poder recibir el tratamiento o entenderlo tiene que reconocer que es alcohólico. Pues lo mismo pasaba con las universidades. Creo que por el estigma y por mucho este tema de los prestigios y del reconocimiento a la problemática, les costaba mucho a las universidades y a las escuelas reconocer que adentro de los espacios académicos había problemas que estaban siendo difíciles de manejar y que de alguna manera nos estábamos haciendo de la vista gorda ante la forma de tratarlos, ¿no? Entonces, creo que el trayecto ha sido un largo camino, porque te voy a confesar que cuando nosotros llegamos con todo este proyecto, la verdad es que había poca credibilidad en el proyecto. O sea, tengo que reconocerte que de hecho había tan poca credibilidad que no había una verdadera reglamentación. Yo recuerdo claramente cuando llegamos al espacio, era un espacio pequeño, que no tenía una sala de mediación real, ¿no? O sea, había una serie de limitaciones tanto físicas como materiales. Evidentemente, yo era la única profesional en el tema, no teníamos personal adecuado o adaptado a la situación. Y desgraciadamente, bueno, pues era como empezar desde lo que tenías, ¿no? Entonces, casi que las primeras mediaciones las teníamos que aventar en la banca de un salón, ¿no? A veces en condiciones de carencia de confidencialidad, a veces las personas un tanto sorprendidas porque no entendían que al ser llamados a mediación hacían la equivalencia a que estaban siendo castigados o sancionados. Había mucho prejuicio, mucho temor a ser vistos en los procedimientos de mediación, porque asimilaban el proceso de mediación como con un espacio donde habían sido denunciados, ¿sí? Y la apertura al diálogo implicaba, lejos de ser como algo visto positivamente, las personas solían sentirse bastante agraviadas a una invitación a diálogo, ¿no? Y más por todos los estigmas que implica la simetría de poder que se vive en las universidades, ¿no? Porque particularmente en las escuelas pues, nos encontramos con un fenómeno importante en cuanto a la verticalidad del poder, que no hace tan factible o tan idóneo el tratamiento de un conflicto en esas condiciones de inequidad, ¿no? Entonces, era empezar a implementar y adaptarse, porque como tú bien lo comentaste, yo venía de un contexto en el ámbito legal, ¿no? Donde si bien manejaba múltiples materias en temas legales, la verdad es que el gran reto fue llegar a la universidad, ¿no? Y reconocer que en la universidad había una serie de fenómenos que no pueden ser minimizados y que no eran menos graves que los que pasaban al exterior y que la verdad implicaban el sufrimiento de las personas, mucha angustia, mucha sensación de incertidumbre ante una situación que no se estaba resolviendo y que además ponían en tela de juicio la estabilidad del estudiante en su proyecto
profesional, porque en muchas de las ocasiones los chicos cuando no encontraban estos espacios de resolución, pues acababan muchos de ellos desistiendo, ¿no? Y diciendo, sabes que aquí no hay solución, no encuentro justicia, prefiero retirarme, ¿no? O en muchos de ellos, pues abandonaban su proyecto académico a la mitad del camino, ¿no? Entonces, la verdad es que el sensibilizar a la comunidad fue todo un trabajo enorme. Yo te puedo decir que esa fue la primera etapa, ¿no? Ahora sí que vendernos y convencerlos que las vías del diálogo era la mejor alternativa, ¿no? Que no solamente era la alternativa, sino que era el camino idóneo, ¿no? Porque ya sabemos que se hablan de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero acabas entendiendo que la mejor manera de resolver un conflicto, sobre todo en esos contextos, pues tenía que ver con el tema de los espacios de diálogo, ¿no? Entonces, fue todo un proyecto, que implicó desde, ahora sí que sembrar desde la piedra angular en cero, empezar desde poder hacer entender a las propias autoridades qué significaba tener un centro de mediación, qué era lo que conllevaba todas las implementaciones, ¿no? Todos los recursos que tenía, y de convertirlo más que un espacio, no sé, un espacio de conversación, en un espacio profesional de diálogo, ¿no? Entonces, esta parte implicó un largo camino de sensibilización a las autoridades, a la comunidad, y finalmente creo que el trabajo que nos tocaba a nosotros como equipo de trabajo era darle credibilidad a nuestro trabajo a partir de los resultados. Entonces, sí fue un reto bastante importante, pero creo que ya estamos en otra faceta, seguimos avanzando, por supuesto, esto no es un trabajo, está inacabado, aún seguimos teniendo que estar generando esta convicción, ¿no? Pero pues Y si me dijeras, no sé, en tres palabras, ¿cómo lograron derribar esos obstáculos de la estigmatización, del creer que solo la expulsión es el camino, que de tener ahí un conflicto de de el poder, como, ¿qué palabras, en tres palabras, cómo lo pondrías? ¿Qué les llevó a derribar esos obstáculos? sí, mira, la verdad es que este tema relacionado con todas las debates, luchas que tuvimos que implementar para tratar de posicionarnos dentro de la comunidad y ser reconocidos como un espacio confiable, pues implicó primeramente capacitación, ¿no? Sensibilización y resultados, ¿no? O sea, yo creo que ese fue el elemento más importante, o sea, los tres elementos que te voy a decir en tres palabras, que fueron los relevantes para que poco a poco fuera teniendo más credibilidad el proyecto, ¿no? Entonces, ha sido un largo caminar, la verdad es que te comentaba, pues la verdad es que hemos seguido teniendo que trabajar cada vez más con esta parte de la sensibilización, porque además tú sabes que la comunidad universitaria es cambiante, es flotante, o sea, las generaciones que van llegando se van yendo, entonces la verdad es que también el trabajo ha sido muy arduo con las generaciones nuevas que van llegando, para que vean entendiendo cuáles como los principios y las dinámicas de participación en estos procesos. Y creo que también el trabajo que fue muy fuerte tuvo que ver con la plantilla docente, ¿no? Que era como la más resistente a querer tener este entendimiento, pues justamente porque muchos de los docentes que se encontraban en el espacio, pues estaban acostumbrados a las dinámicas de resolución punitiva que existían ya en otros contextos anteriores, ¿no? Estoy hablando de gente que tiene un apego a la universidad, un amor profundo a la universidad, pero que tienen a veces ellos más de veintitantos años trabajando en el espacio. Entonces, todas estas formas de abordaje novedoso sí generaron ciertas dudas, cierta resistencia, había cierto escepticismo sobre la viabilidad, pero definitivamente creo que la sensibilización, el trabajo arduo, ¿no? La recomendación de voz en voz creo que ha sido como muy relevante para que la gente cambie esta perspectiva en relación a este tipo de mecanismos. Y mira, se podría pensar que donde cuesta más trabajo es con las y los jóvenes, porque la universidad no es estática, bien lo dices hace un ratito, van pasando, van circulando, ya trabajaste con este grupo, pero ya se fue y ahora viene un nuevo y no paras, Claro, ¿no? sí, claro. Pero de pronto los y las jóvenes tienen apertura. A mí me encanta que, no sé si te pase lo mismo, Jessica, pero las y los jóvenes de ahora están como más Abiertos, ¿no? sí, Ujú. abiertos es la palabra, Ujú. al cambio, como a explorar nuevas formas, nuevas ideas, y algo de lo que estoy en contra es que se les llame generación de cristal, o sea, me molesta mucho que se les diga eso, Sí, porque claro. son generación que están cuestionándolo todo y que están teniendo esta apertura y que nos están enseñando muchísimo. Entonces, de pronto ellas, ellos, pareciera que son
sí, claro, son parte también de algo, un área de oportunidad que pues hay que trabajar con ellas y ellos en la filosofía de la justicia restaurativa, pero de pronto los docentes pueden ser también como esa pequeña barrera, no ellos, lo aclaro, que quede muy claro, no las Sí, 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 personas, sino las claro. ideas de las personas o las formas de hacer las cosas. Entonces, Claro. em, qué bien que lo hayan superado con esto de sensibilización. Entiendo que la sensibilización implica temas de derechos humanos, porque me lo has comentado hace un momento, perspectiva de género, y pues para que todo de manera conjunta, pues vaya permitiendo que las prácticas restaurativas sean más, que sean humanas y que atiendan a las necesidades de la universidad. Así es. Y así Y es. ¿Y hay alguna historia importante, Jessy, que quieras compartir? Como digo, sé que hay muchos logros. De hecho, esta charla la iniciaste contando acerca de cuántos logros han tenido, las consecuencias positivas que ha tenido este trabajo, tanto de tu trabajo como tuyo. ¿Hay alguna historia importante que quieras compartir? Claro, mira, hay muchas historias, la verdad es que todas y cada una meritarían tener como su propio capítulo, ¿no? La verdad, por fortuna, cada vez la gente que llega a los procesos de mediación o de justicia restaurativa, en un principio casi casi que los obligaban a asistir, ¿no? Decían, a ver, pues ve casi casi que ve y prueba, pues si no te parece, pues le seguimos con el otro proceso, ¿no? Y la posibilidad de plantear este tipo de prácticas pues como que daba prueba para las personas, pero ya con una vez que estábamos en estas intervenciones, las experiencias eran muy gratificantes, ¿no? Llegamos a tener muchos casos de una magnitud relevante. Yo recuerdo alguno que en particular resultó un tema muy icónico, muy importante en el trabajo con la universidad, porque además tenemos una población, déjame decirte que entre estudiantes, docentes y personal administrativo, pues que somos 57,000 miembros en todo el estado. Entonces, hablamos de una cantidad infinita. Nuestra intervención tiene que abarcar a todas las sedes universitarias, que son más de 70 sedes universitarias de la Universidad de Guanajuato. Entonces ya te imaginarás lo arduo que se ha ido convirtiendo el trabajo, ¿no? En un principio no llegaba nadie, casi que nos estábamos por ahí, casi que anunciábamos, casi que nos promocionábamos solitos ahí en la calle, pase, pase, ¿no? A llegar al momento en el que la verdad es que las dinámicas de trabajo se han hecho cada vez más, más agobiantes, más intensas, ¿no? Y que nos da mucho gusto y seguramente esto empujará a la unidad de mediación y conciliación a su crecimiento, porque creo que al final de cuentas, independientemente de quiénes estemos ahí, creo que la intención es dejar, como te decía, esta gran semilla, ¿no? De la construcción del diálogo, de la paz, de la resolución pacífica de las controversias y del entendimiento y el reconocimiento como construcción de comunidad, pero que va dejando como esta gran parte. Yo creo que para mí uno de los eh, momentos más icónicos, hablando de la justicia restaurativa, la relaciono con una anécdota muy fuerte, yo creo que fue uno de los primeros procedimientos, en el caso de un chico que académicamente era una persona súper brillante, ¿no? Tenía unas capacidades intelectuales increíbles, pero que sus habilidades personales y un problema de adicción que lo tenía encima, ¿no? Hacían que él tuviera muchos conflictos en las formas en que se relacionaba. Yo recuerdo mucho este asunto porque tenía muchas vertientes alrededor de este conflicto, porque era un chico que tenía algunas complicaciones en sus relaciones interpersonales con su grupo, que ya de por sí lo rechazaba por estas conductas que él manifestaba, porque tenía problemas importantes en el consumo de drogas. Y también era un tema que él no reconocía públicamente, lo manejaba evidentemente en toda la secrecía, sus padres eran ajenos a la situación que el chico planteaba, y además de esto, él tenía una relación sentimental dentro de su espacio, dentro de su lugar, ¿no? De académico, su espacio académico, que se fue complejizando al paso de todas esta serie de problemáticas que van atravesando muchas líneas, ¿no? No solamente es el conflicto que se da con motivo de la indisciplina o la insubordinación que él tenía en el plano académico, estudiantil o dentro del espacio de la escuela, sino que también lo conflictuaban a nivel interpersonal con sus compañeros y evidentemente empezaba a atravesar una línea muy importante en los conflictos que se daban dentro de un contexto de violencia de género, ¿no? Que se daba con la pareja. Entonces, el gran tema era cómo abordamos esta problemática, porque una vez que el chico fue detectado con toda esta serie de problemas,
pues era muy difícil, porque por una parte el tema con la novia había trascendido a un conflicto que era, pues en este caso, manejado a través de un tema de violencia de género, porque hubo una cierta de agresiones verbales, por fortuna no hubo una agresión física, ¿no? Pero que sí implicó ciertos grados de intimidación o de preocupación para la chica que estaba viéndose afectada. Y por otra parte, pues el grupo decían, es que, ¿sabes qué? Este chico es súper violento con los maestros, cuando está en mal estado, confronta a los maestros, ha hecho actitudes disruptivas al interior del salón y nos ha amenazado con golpearnos y hacernos quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero cuando el chico regresaba a su realidad, pues era un pan de Dios, el chico se sentía bastante mal por toda la serie de situaciones que pasaban, pero le estaba resultando muy inmanejable la circunstancia del tema de su adicción. Entonces, sumado a que además estaba diagnosticado con un cuadro clínico de depresión, y resulta que en el proceso nos fuimos enterando de muchas situaciones. La verdad es que nadie sabía cómo atender esta situación y pareciera ser que el único remedio era la expulsión, ¿sí? Yo recuerdo cuando el asunto nos llegó a la unidad, decían, es que cómo manejamos este tema, porque no amerita un tema de mediación. Y yo dije, ¿sabes qué? Creo que este caso cabe perfectamente para un tema de justicia restaurativa, ¿no? Entonces, tuvimos una primera entrevista con el chico, la verdad es que el chico se desbordó con nosotros, nos planteó pues toda la serie de situaciones que él atravesaba a nivel personal, y todos los intentos de suicidio que había tenido previamente a esta situación, ¿no? Porque él sabía que esto había salido fuera de su alcance y había una situación muy, muy particular con él, porque él, dentro de toda su problemática, intentaba o había tenido intentos fallidos de restablecerse. Él pertenecía a un grupo de alcohólicos anónimos que lo manejaba de manera clandestina, de tal manera que nadie supiera que pertenecía a este grupo, porque además él le reconocía, le costaba mucho trabajo reconocer su problema de adicción. Y fue muy padre porque a la hora que fuimos construyendo todo el espacio de diálogo, sabíamos claramente que no podíamos tener un acercamiento con la chica agredida, pero sí con el resto de la comunidad. Y decíamos, a ver, de este conflicto vamos a fragmentarlo y vamos a rescatar aquello que sí es posible manejar a través de la justicia restaurativa, porque dentro de las necesidades que nos planteaba, era que él necesitaba hablar con sus padres, ¿no? Estaba hablando de un chico ya mayor de edad, en el que tú dirías, estamos en la universidad, los padres de familia ya no ocupan un papel relevante en este espacio, pareciera ser que en cuanto cumple 18 años, la metáfora es creer que automáticamente se convierten en adultos responsables y que ya no son dependientes emocionales de su familia, ni que el impacto de la presencia de sus padres es relevante para ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que él me decía, es que tengo que hablar abiertamente con mis padres, no sé cómo decirlo, no encuentro el espacio correcto para plantear esta situación que estoy atravesando. Quiero ofrecer una disculpa a mis papás, al director, porque han sido personas que han sido muy compasivas conmigo, pero también quiero hablar con mis compañeros y quiero también escucharlos a ellos y que también se me abra un foro para poder ofrecer una disculpa por todo el daño que causé, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, vamos a fragmentar, el tema que tienes con la chica se va a tratar a través de los procedimientos adecuados para el tratamiento de este caso, particularmente con la muchacha agredida, pero con respecto a todos los demás miembros de esta comunidad, pues vamos a convocarlos, ¿no? Entonces, fue un proceso muy bonito porque en principio contábamos con el sí del chico y la necesidad de tener un espacio donde poder expresar sus emociones, sus sentimientos, poder hablar de su historia y desde dónde él vivía esta perspectiva de sufrimiento, porque a grosso modo, dices, bueno, este es el chico problemático, ¿no? Es una persona que lo único que merita es la expulsión, sáquenlo, vamos a segregarlo, estaba estigmatizado, nadie quería hablar con él. Y el chico sufría muchísimo porque además de todo él tenía una fuerte depresión. Entonces, él realmente no le encontraba ya sentido a su vida. Entonces, la parte mágica de la justicia restaurativa, que es la parte que para mí es bellísima y que yo creo que deja un testimonio muy hermoso de los alcances de ese tipo de procedimientos, era que empezamos a tener acercamientos de a poco, primeramente con el director y decirle, ¿sabe qué? Necesitamos un espacio amplio, grande, vamos a hacer esta práctica, vamos a convocar a todas estas personas. Entonces yo recuerdo mucho la resistencia en un principio de las autoridades y dijeron, pues, ¿para qué vas a hacer? O sea, que vamos a Sí. meter a tanta bola, ¿no? Perdón que te interrumpa, Jessy. ¿Estás hablando de un círculo de De un reparación de círculo de daño? paz, ajá. Ah, un Ujú. círculo de paz. Ajá. Sí, es un círculo de diálogo del que propusimos, porque decíamos, a ver, si vamos a meter a todas estas personas, porque le dijimos, haz un listado a toda la gente que para ti es importante que citemos, ¿no? Entonces, empezó primero por sus padres, el director, el maestro con el que había tenido la confrontación, quería que estuvieran presentes sus mejores amigos, porque también a partir de la situación o de este hecho disvalioso que había generado toda esta problemática, ya no había podido hablar con sus mejores amigos, que él consideraba que eran una red de apoyo y un soporte emocional muy importante,
pero que él a partir de la controversia ya no se había querido acercar porque tenía vergüenza, o sea, él se sentía muy avergonzado con ellos, ¿no? Entonces, decía, pero también quiero hablar con el resto de mis compañeros y sobre todo con compañeros que me pueden dar distintas perspectivas, porque el reto no nada más era citar a los que estaban de acuerdo con él o lo puedan comprender, sino también el reto era citar a las personas que no estaban de acuerdo con esta situación y que también necesitaba él escuchar, ¿no? El nivel de agravio, de molestia que se daba en esta situación. Entonces, fue muy bello porque tuvimos que empezar a entrevistar uno por uno. La verdad es que la gran sorpresa para las autoridades era que queríamos convocar al proceso a los padres de familia, pero la segunda sorpresa que fue también muy importante fue que para él era importante que estuviera presente su padrino, ¿no? La persona que lo acompañaba en el proceso de su adicción y que era una persona externa en la comunidad universitaria. Entonces, el gran cuestionamiento era, ¿qué hacemos, no? O sea, si lo citamos o no lo convocamos a este espacio de diálogo, ¿no? Entonces, fue empezar a explorar y resulta que todo el mundo nos dijo que sí, fue muy padre porque se construyó todo el espacio, la verdad fue una experiencia muy bella, ¿verdad? Creo que fue uno de los círculos que recuerdo con muchísimo amor por todo el impacto que tuvo y fue muy bello porque el chico tuvo el espacio para poder explicar su dolencia, dónde estaba su sufrimiento, por qué tenía ese tipo de conductas y también lo que representaba para él el poder terminar su carrera, ¿no? Entonces, él sabía que había causado un daño, estableció todo, pudo escuchar también las perspectivas de las demás personas, entender dónde de alguna manera se estaban sintiendo incómodos todos con su manera de actuar. Y creo que fue ahí cuando se empezó a construir entre todos la manera de solucionar. Y la verdad es que fue muy bello porque se creó una gran red de apoyo por parte de todas las personas que participaban en el Wow, problema, qué ¿no? Entonces maravilloso. fue bellísimo, la verdad fue una experiencia muy padre, tenemos un testimonio que él nos regaló posteriormente. Lamentablemente el chico pues de todas maneras tuvo que hacer una suspensión temporal de sus actividades académicas por la problemática psiquiátrica que él tenía, pero creo que hasta el hecho de que él dejara de luchar contra eso fue parte de las resoluciones que encontró como camino de la solución, ¿no? Priorizar su salud, entender que lo más importante era su dignidad y él, y de esta manera pudo dar frente a todas las serie de situaciones que estaban pasando tanto en su casa, en la escuela, en su vínculo social, la amistad. Y creo que lo más bonito de todo esto fue poder regresarle a él la dignidad humana que se le había restado con toda esta estigmatización, ¿no? Entonces, fue muy bello y fue una de las experiencias más bonitas que yo siempre la tendré presente. Y si en algún momento él me escucha, y quiero que sepa que él fue una gran inspiración para que se pudieran de ahí derivar todos los procesos que posteriormente se llevaron con otras personas y en las que él siempre lo tenemos presente en nuestro corazón, ¿no? Entonces, nos dio una experiencia de vida bellísima, inclusive a nosotros, fue muy profunda, muy fuerte, muy impactante emocionalmente para todos los que estábamos ahí y nos ayudó a humanizar pues todo lo que estaba sucediendo alrededor de esta situación que aparentemente se veía solamente como un problema disciplinario, ¿no? Entonces, fue muy bello, ¿no? Yo creo que es una de las anécdotas que más tengo presentes en mi corazón, y que la utilizo siempre como un icono, independientemente de los resultados finales y de lo que haya pasado con él, hemos tratado de tener seguimiento, pero al margen de esto, creo que para él y para su familia sembró una esperanza y sembró un compromiso de amor y de apoyo incondicional, ¿no? Entonces ha sido muy bello el proceso. Y bueno, pues ahí está el ejemplo que pudimos dar al resto de los compañeros. Y curiosamente, luego después la parte interesante de todo esto fue que los propios chicos después nos compartían que como tenían un problema, hacían sus propios círculos, ¿no? Entonces, Ay, fue muy wow, bello, qué fue muy bonito. maravilloso. Sí, y decía, no, no, maestra, ese cuando tenemos un problema, el jefe de grupo que estuvo presente en esta práctica, él solito hacía su propio proceso, ¿no? Entonces, lo sentaba a dialogar y abordaban los conflictos y los solucionaban de manera colaborativa con las personas, por supuesto, que querían participar, ¿no? Pero fue como la gran enseñanza, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la trascendencia de la labor que hacemos y que de alguna forma te llena de inspiración y creo que al final de cuentas cumple con tu cometido vocacional, ¿no? Del por qué estás aquí y por qué crees en esto y por qué vale la pena luchar, ¿no? Y qué gran experiencia, porque me queda claro que al final de cuentas, pase lo que pase y aún se vayan de la universidad, seguramente esta experiencia generó un aprendizaje significativo en cada uno de ellos, ¿no? Claro, claro, esto les va a acompañar siempre y tan es así que le cambió la vida tanto a él como a ustedes y como a la universidad, la perspectiva, ¿no? Y Claro, fíjate, dijiste algo bien valioso también, digo, aparte de toda esta historia, que el representante del grupo haya hecho el círculo solo de haber vivido un círculo y llevarlo, pues digo, creo claro, que es también una oportunidad para capacitar a representantes o jefes de grupo, como se les llama a estos estudiantes, como guardianes de círculos, para que también las y claro. los estudiantes pues, puedan gestionar sus propios conflictos y hablar de lo que está pasando en el aula porque a veces, pues ya ves que resulta un tanto incómodo para algunas y algunos que llegue alguien externo, entonces de pronto para tomar acuerdos estaría genial Sí, que claro. estos estudiantes que son
fungen como guardianes de su grupo, representantes o jefes de grupo, puedan capacitarse para, pues por lo menos para hacer círculos de construcción de comunidad o tomar acuerdos. Eso está, es que es maravilloso, la verdad. Maravilloso, Todo lo que claro, nos has dicho hoy, a mí por lo menos me da muchísima luz, me da mucha esperanza. Yo espero que alguien más que trabaje en universidad, si una autoridad de una universidad nos está escuchando, viendo por accidente, pues ojalá pueda implementar un centro de resolución de conflictos claro, en su entorno, porque pues las universidades son como una casa, son un lugar que debe ser seguro para tanto para estudiantes como para quienes laboramos ahí. por supuesto. Entonces, es un lugar en el que pasan las personas mucho tiempo y en el que va formándoles. Entonces, pues muchas gracias, Jessy. Ya ha llegado el momento de cerrar esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que representa un esfuerzo para ti estar aquí hoy. Todas las cosas que dejas para darte este momento, te lo agradezco y significa mucho para nosotras que nos compartas tu historia, que nos hables acerca de ese centro de resolución de conflictos de la Universidad de Guanajuato, en el cual has trabajado desde el primer ladrillo hasta el día de hoy, que entiendo que ya no se dan abasto con Así es. el trabajo. Entonces, pues Jessy, muchísimas gracias. Y para finalizar esta charla, quisiera que me pudieras decir, Jessy, a nivel personal, en Jessica, la persona, la mujer detrás de esta, pues, directora o mediadora, docente, ¿qué ha dejado la justicia restaurativa en tu vida? Híjole, no, pues gran pregunta. Yo creo que ahorita que te lo comparto y cuando vuelvo a recordar estas anécdotas, te digo como cuántas historias pudiera yo compartirte, creo que te hacen volver a creer en la humanidad, ¿no? Yo sé que vivimos en un mundo muy individualista, carente a veces de empatía y somos ajenos al dolor del otro, ¿no? Entonces, creo que de las cosas más hermosas que he pasado por mi vida, yo creo que si volviera a nacer, yo te volvería a decir, y volvería a ser mediadora y facilitadora, ¿no? La verdad es que le da todo el sentido a mi existencia, amo profundamente lo que realizo, espero seguirme capacitando y formando porque la verdad es que el aprendizaje es infinito y nunca nos acabamos de conformar, pero definitivamente le da un sentido a mi existencia, ¿no? O sea, cumple todos los objetivos de mi misión vocacional en la vida y ver los milagros que suceden en ese tipo de espacios y ver cómo las personas, ¿no? Se van humanizando y se van reconstruyendo y esos espacios de resiliencia tan hermosos que permiten hacer del dolor y a lo mejor de un incidente doloroso y frustrante una experiencia de transformación y de crecimiento, pues ahora sí que es parte de los grandes milagros que me toca ver día a día en mi trabajo, ¿no? Entonces, es muy bello, la verdad es que más agradecida con la vida no puedo estar, y sin duda, que me ha dejado, la verdad, un gran parte de mi razón de existir, y la verdad soy muy feliz y muy agradecida con la vida por estar aquí, y bien agradecida también con ustedes por haberme considerado dentro de todo este proyecto, que sé que están grandes personalidades en este proyecto, me siento muy honrada, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo de muchísimos años en este tema y que alguien lo pueda notar y lo pueda ver y pueda a lo mejor fungir como un poquito de inspiración, ¿no? O invitar a la invitación, pues creo que ha sido maravilloso. La verdad es que hemos tenido oportunidad de conocer a otras universidades que han estado involucradas con nosotros también en la implementación de sus propios proyectos y yo confío en que cada vez más universidades se abran estos espacios y que sea cada vez más natural para los estudiantes, para los jóvenes, ¿no? El poder entender el conflicto como parte de la vida y también entender que a toda situación hay una solución y que la mejor solución tiene que ser a través de este tipo de vías, ¿no? Entonces, confiamos en la humanidad y yo confío en la paz. Y la verdad es que cada vez creo que se pueden construir más y mejores mecanismos, ¿no? Y seguramente se tendrán que ir perfeccionando técnicas y vamos aprendiendo en el camino y las propias generaciones nos irán enseñando qué es lo que necesitan, porque cada generación es diferente, ¿no? Entonces, tener la apertura, la humildad y la capacidad de aprendizaje creo que es un elemento crucial, ¿no? Para nosotros pues como operadores de este tipo de procesos. Entonces, pues con muchísimo cariño, aquí está la experiencia, esperando que a alguien le pueda llamar la atención esta perspectiva, invitándolos, ¿no? A que si se quieren acercar con nosotros, siempre estamos abiertos a poder compartir los aprendizajes. Por lo menos yo sí te voy a dar mucha lata, Jessica. Claro que sí, claro. Pues muchas gracias. Que la justicia restaurativa nos restaura como personas
y nos lleva a ayudar a otras personas a también a restaurarse. Y pues es esto, Mujeres Restaurando. Gracias, Jessie. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Hasta luego.